Hola chicos, bienvenidos una vez más a Colorando Frames. Por fin traigo el análisis de la cinematografía, en este caso de una serie. Ya hacía tiempo que no hacía un análisis más centrándome en lo que sería pues el color, cámara, cinematografía y demás. Y ya tenía ganas, la verdad. Vi la serie de Juego de Tronos no hace mucho, ahora pues a finales del año pasado creo que empecé a verla y la terminé pues como en marzo o así de este año. Y la verdad es que tenía bastantes ganas de traerla porque creo que hay muchas cosas de las que se pueden hablar y de las que podemos aprender. Y probablemente haya cosas de las que voy a hablar que no fuisteis conscientes en su día o directamente no lo sabíais. Y bueno, he decidido como digamos organizar el vídeo en dos bloques, ¿vale? El primero sería más en cuanto al uso del color en Juego de Tronos y el otro sería más en cuanto al uso de la cámara, ¿vale? Bueno, es verdad que luego he puesto un pequeño bloque de más curiosidades y demás, pero bueno, ese es un bloque más pequeñito que quiero también comentarlo porque son curiosidades que yo mismo fui notando mientras veía la serie. Y bueno, también he hecho un poco de research y he encontrado ciertas cosas que creo que pueden ser interesantes. Así que nada, creo que eso es un poco todo, creo que no me dejo nada, así que vamos con ello. Bueno, lo primero de lo que quería hablar es del uso del color, ¿vale? De la teoría del color en Juego de Tronos, ya que se utiliza la teoría del color para transmitir diferentes sensaciones. Como sabéis, pues en este canal siempre hacemos énfasis en cómo el uso del color puede llegar a influir mucho en la percepción que tiene el espectador, ¿no? Y en lo que está sintiendo y el cómo ve el espectador una imagen. Realmente esto es muy importante porque psicológicamente tiene un gran papel el color, ¿vale? Lo que más me llamó la atención en cuanto al color es el vestuario de ciertos personajes, sobre todo el vestuario de Daenerys y en general los colores que predominan en ella. Vemos como al principio de la serie pues tiene esa inocencia y tiene mucha bondad, ¿no? Y al final ella viste con unos tonos pálidos, unos tonos suaves al principio de la serie. Esto lo que hace es que refleja su vulnerabilidad y su pureza, ¿no? Sin embargo, pues vemos cómo a medida que ella va adquiriendo más poder y se convierte en una líder, su vestuario vemos cómo va cambiando y utiliza colores mucho más intensos como el negro, el rojo, el dorado. Esto lo que hace es que simboliza su transformación en una figura de autoridad y una figura como más amenazante, ¿no? Ya que, bueno, pues se torna un poco más audaz, más dominante. Entonces vemos como este cambio de color en su vestuario es una manifestación visual de su cambio de carácter y su evolución en la trama. Lo mismo vemos un poco también en el caso de Cersei, vemos cómo las temporadas posteriores ya va presentando un simbolismo en el color, ¿no? Vemos cómo se utiliza mucho más el negro, el rojo oscuro, y esto lo que hace es que refleja su ascenso al poder y su enfoque en la venganza y el control. Bueno, quería hacer un pequeño parón para comentaros que este año abrí una escuela online sobre cinematografía, sobre iluminación en animación, que es a lo que yo me dedico. Os lo dejaré en la descripción, se llama The Lighting Lab y bueno, para el que esté interesado en aprender, pues que sepa que tenemos ahí un curso de iluminación 3D y pues tenemos también las mentorías. Luego también vemos este simbolismo en el color en los colores de las casas, ¿vale? Los colores que se utilizan en la vestimenta y en la decoración de los personajes a menudo pues reflejan su lealtad a una casa noble en particular, ¿no? Por ejemplo, vemos cómo el rojo y el dorado son los colores distintivos de la casa Lannister, mientras que el azul y el blanco representan a la casa Stark. Estos colores se utilizan de manera consistente en las escenas y los atuendos de los personajes para establecer sus lealtades y sus alianzas políticas. Luego también quería destacar el color del trono de hierro, ¿vale? El trono de hierro, pues al final sabemos que es uno de los elementos más importantes dentro de la serie, al final es para lo que están todos luchando, ¿no? Para ser el rey o la reina de los 7 reinos. Y bueno, pues vemos cómo este trono está hecho de hierro fundido y tiene una apariencia como oscura y amenazante, ¿no? Este color oscuro y su diseño intimidante simbolizan el poder y la violencia inherente al trono. Y por último, una cosa que, bueno, ya es más obvia, pero que también está ahí, ¿no? Y nosotros a la hora de hacer una iluminación, ¿vale? O plantear pues la iluminación de una escena o la cinematografía de una escena, tenemos que tener en cuenta, ¿no?
vemos cómo pues la paleta de colores cambia mucho en los cambios estacionales, como es normal, pero luego también en las zonas, ¿vale? Por ejemplo, vemos cómo en Dornes vemos como los tonos son mucho más cálidos que, por ejemplo, en el muro, ¿no? Al final, estos tonos fríos que se utilizan en el muro y más allá del muro, lo que hace también es darnos una sensación de incomodidad, una sensación de como más amenazante, ¿no? Porque sabemos que están por ahí los caminantes blancos y no tendría mucho sentido hacer una paleta de colores mucho más cálida en lugar de pues la paleta de colores que se utiliza, que es mucho más fría, ¿vale? Porque bueno, al final, como sabéis, los colores más cálidos y vibrantes, pues digamos que se asemejan más o se asocian con alegría y con una serie de sentimientos pues más alegres, ¿no? Que si utilizamos una paleta de colores mucho más oscura y mucho más fría, como es el caso del muro y más allá del muro, que al final lo que tiene que dar es una sensación de misterio, una sensación más amenazante y una sensación como incluso hasta de miedo, ¿no? Y después de hablar del color, quería hablar de la cámara, ¿vale? Algunas técnicas que se utilizaron y algunos tipos de planos que se utilizaron, ¿vale? La primera sería la técnica de cámara en mano, ¿vale? Esto se utiliza mucho en las escenas de batallas y lo que hace pues es que nos sumerge más en la acción, ¿no? Básicamente vemos como en las escenas de batalla pues la cámara sigue a los personajes muy de cerca, ¿no? Así lo que logran es crear una sensación de caos, de urgencia. Esto lo veréis mucho en escenas en general de acción. Por ejemplo, no sé, se me ocurre igual en escenas como de que tengan mucha acción, que sea muy rápido y tal. Vamos a ver cómo normalmente los movimientos de cámara son así, ¿no? Son muy rápidos, la técnica esta de cámara en mano, como digo, se utiliza mucho. Después vemos cómo se utilizan mucho también los close-ups, ¿vale? Los primeros planos, como por ejemplo en el camino de la vergüenza. La verdad es que no sé cómo se dice en español, en inglés es The Walk of Atonement, que es cuando a Cersei la mandan, digamos, recorrer toda la ciudad desnuda. Y bueno, vemos cómo aquí se utiliza muchísimo el primer plano y esto lo que hace es acercarnos a lo que ella realmente está sintiendo, ¿no? A cuanto más cerca esté el plano, por así decirlo, sin ser un plano de detalle, pero cuando es un primer plano, el acting del personaje resalta muchísimo más, ¿vale? Entonces, lo que logran con esto, en este caso, es cambiar, o la intención que ellos tenían, era cambiar la percepción que el espectador tenía del personaje de Cersei, porque la veíamos como un personaje siempre como súper prepotente, un personaje con mucho poder y tal, y aquí vemos que no, que en realidad es un personaje vulnerable, ¿no? Y a partir de aquí como que cambia mucho la forma en la que nosotros vemos a Cersei. Y por último, y ya para acabar este bloque de la cámara, también quería hablar de la simetría, y es que se utiliza la simetría, ¿vale? Los planos más simétricos para crear una sensación de, como sabéis, de equilibrio visual y para destacar la importancia en ciertos momentos, ¿no? Por ejemplo, en el episodio The Winds of Winter, en la temporada 6, vemos como la escena en la que están coronando a Cersei utiliza esta composición simétrica, ¿no? La cámara básicamente muestra a Cersei en el centro del encuadre, que está rodeada por todos los seguidores y por el público en el Gran Septo, y vemos cómo pues esta simetría refuerza la sensación de poder y control que tiene Cersei en ese momento, ¿no? Este uso de la simetría lo que hace es que, bueno, a menudo se asocia con momentos de gran importancia y poder en la serie, ¿vale? Crea una sensación de orden y de equilibrio en contraste con el caos y la intriga que a menudo pues suelen caracterizar esta serie, ¿no? Y además, pues así se resalta el enfoque en un personaje o un evento específico. Y luego ya más hablando de tema VFX, quería hablar sobre pues el uso de cromas, que como sabéis pues se utilizan muchísimo en este tipo de series, en este tipo de películas. Pero bueno, vemos cómo para crear estos paisajes, ¿no? Por ejemplo, como en el Bosque Encantado o aquí por ejemplo en el Muro, vemos cómo utilizan pues el CGI y los VFX, ¿no? Para transportarnos a ese mundo, ¿no? Gracias a esto pues logra un gran impacto visual y emocional a través de la cinematografía y el uso del CGI, ¿no?
Y por último, quería comentar una curiosidad que lo he visto por internet haciendo un poquito de research y tal. Y he visto que se utilizaban velas LED, no se utilizaban velas de verdad. He visto que, bueno, esto es básicamente como para garantizar la consistencia de la iluminación en las escenas, ¿no? Porque al final, al ser una vela LED, pues se puede controlar con más precisión, ¿no? Que una vela normal. Así que, no sé, era una curiosidad que me había llamado la atención, vaya. Y pues quería también comentarla. Y nada, bueno, esto ha sido un poco todo acerca de Juego de Tronos. La verdad es que no he hablado tanto de la iluminación, pero bueno, he hablado un poquito más en general de la cinematografía y tal. He puesto algunos ejemplos, espero que os haya gustado y que hayáis aprendido algo nuevo. Y nada, yo creo que eso es un poco todo. Me podéis dejar si queréis en los comentarios qué os pareció a vosotros la serie, o si queréis que hable de alguna serie, alguna película en concreto, pues como sabéis me lo podéis siempre dejar en los comentarios y los estaré leyendo y pues probablemente para el siguiente vídeo pueda utilizar alguno de esas recomendaciones para hacer un vídeo también analizando la cinematografía. Así que nada, eso es un poco todo y ya nos vemos en el siguiente vídeo.